Dios les bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos y compartir la palabra del Señor y contar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y todo lo que la palabra de Dios nos muestra a nosotros. Durante varias semanas hemos estado compartiendo y viendo sobre los milagros que Jesús ha hecho. Y entre todos los milagros que Jesús hizo, en esta oportunidad, el séptimo milagro que nosotros encontramos en el libro de Juan es la resurrección de su amigo Lázaro. Y para eso tomamos lectura de la palabra del Señor en Juan capítulo 11, versículos 38 en adelante, lo cual leemos de esta manera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Palabra del Señor. Oramos al Padre. Señor, en este día te damos gracias por este momento, esta oportunidad que tú nos regalas, en el cual podemos compartir y leer tu palabra, podemos meditar en ella y podemos, Señor, sacar provecho mayor para nuestras vidas. Porque esta palabra, que es viva y eficaz, no es una palabra muerta, sino es lo que tú tienes y quieres decirnos a nuestra vida. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestra mente, nuestro corazón, para que entendamos lo que tú nos quieres decir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lázaro era un amigo entrañable de Jesús. Lázaro tenía unas hermanas, las cuales se llamaban Marta y María, que nosotros la hemos visto y las conocemos por otros relatos bíblicos que hemos encontrado. Nosotros encontramos que Jesús dice que estaba lejos de Betania, la ciudad de Marta, de María y de Lázaro, y que le llegan noticias a ellos diciéndole de que su amigo estaba muy enfermo. Dice que Jesús se queda aún 2 días más ahí y, estando con sus discípulos, les dice: vamos a ir a verlo a mi amigo. Entonces sus discípulos comienzan a hablar con él ahí con respecto a la situación que se estaba viviendo tal vez en Betania. Y Jesús les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces nosotros encontramos en medio de todo ese relato que los discípulos quieren ir para aquel lugar, pero a la vez ellos pensaban que tal vez le iban a pasar cosas malas en aquel lugar, porque sabían que el momento en que Jesús tenía que ser entregado estaba cerca. E igualmente fueron a ver a su amigo Lázaro, fueron hasta aquel lugar y se encontraron con un cuadro el cual les cambió la vida a los discípulos, porque no sabían lo que iban a vivir. Pero Jesús sabía, porque Él estaba en control, porque Él siempre está en control. No saquemos ese pensamiento de nuestra vida. Jesús siempre está en control. Ahora, en este pasaje y en este milagro que Jesús ha hecho y lo que Él ha dicho, trae grande enseñanza para nuestra vida, trae profundidad de palabra para nuestros corazones, para que realmente nosotros aprendamos a vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos dice, conforme a lo que el Señor nos dice para nuestras vidas. Nosotros encontramos aquí que, en primer lugar, encontramos una orden y una posición, orden y oposición que le brindaron a nuestro Señor Jesucristo.
Los versículos 38 y 39 de Juan 11, el pasaje que hemos leído, nos dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Cuando nosotros encontramos esa palabra, primero viene una palabra de fe, una palabra poderosa de parte del Señor, porque el Señor estaba a punto de hacer y de obrar un milagro tremendo, pero tenía oposición. Siempre, mi hermano, la orden que viene de parte del Señor encuentra oposición. Jesús llega y como Él tiene autoridad, no hace alarde de esa autoridad, pero sí Él ordena. Esa autoridad no era propia, esa autoridad era dada por el Padre. Entonces Él da una orden. Jesús manda, Jesús ordena, y nosotros como hijos del Señor debemos obedecer. Todos y cada uno de aquellos que conocemos al Señor, que hemos sido lavados por su sangre preciosa, que le adoramos a Él en espíritu y en verdad, debemos obedecer todo lo que el Señor viene y dice para nuestras vidas, porque es bueno, porque es mejor para nuestra vida. No podemos nosotros cuestionar las órdenes del Señor, no podemos nosotros poner bloques a las órdenes del Señor, no podemos nosotros oponernos a las órdenes del Señor, debemos obedecer. Jesús ordena, dice, que quiten la piedra. Cuando una piedra está puesta en un lugar, tiene un propósito, lo cual es tapar lo que está dentro, o es evitar que algo pueda pasar, o es evitar que algo pueda suceder en ese momento. En esa oportunidad, esa piedra estaba para tapar el cuerpo muerto de Lázaro. En ese momento esa piedra estaba siendo de oposición, no para Jesús, pero sí era de oposición. Había algo que se oponía. Cuando uno piensa que todo va a resultar bien e inmediatamente va a ocurrir el milagro dado por el Señor, aparece una piedra. Aparece algo que trata de evitar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Para que Lázaro pueda salir, era necesario sacar esa piedra. Lázaro no iba a tener suficientes fuerzas para del lado de adentro poder mover semejante piedra. Entonces, para que Lázaro pueda salir, es necesario sacar esa piedra. En nuestra vida, mi hermano, nosotros a veces tenemos piedras, los cuales nos están impidiendo el poder recibir algo de parte del Señor. Y nosotros mismos necesitamos y podemos mover esa piedra. Todo lo que el Señor pueda hacer, Él lo va a hacer. Él puede ir y mover esa piedra, pero tú y yo, como personas que estamos necesitando algo de parte del Señor, tenemos la suficiente fuerza para mover esa piedra. Porque a veces en medio de esas piedras somos nosotros mismos las que las hemos puesto. Somos nosotros las que tenemos esas piedras a veces en nuestra mente o en nuestro corazón. A veces esa piedra puede ser la incredulidad. A veces esa piedra puede ser el resentimiento. A veces esa piedra puede ser el odio o el rencor que tenemos por algo. Entonces Dios no puede obrar el milagro en nuestra vida. A veces puede ser la venganza, porque queremos tomar venganza por algo que se nos hizo en contra nuestra. Puede ser a veces recuerdos que lastiman nuestra mente, nuestro corazón. Puede ser una piedra de orgullo, de arrogancia, de maldad. Si tú quieres que Dios haga el milagro, si tú quieres resucitar, necesitamos mover esa piedra. Hoy te invito a que muevas esa piedra, a que saques ese sentimiento que amarga tu vida. Sácalo de ti y comienza a creer. Pero no fue solamente la piedra, la oposición. Encontramos nosotros una segunda oposición, que fue las palabras de Marta. En vez de Marta decirle: Señor, tú vas a hacer el milagro, tú vas a hacer algo tremendo, Señor, yo sé que tú te vas a mover, yo creo en este momento. Todo lo contrario.
Marta dice que se dirige al Señor y le dice estas palabras. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: hiede ya, porque es de 4 días. O sea, tiene olor, está feo. Hace 4 días que mi hermano murió. Entonces, es imposible, Señor. Entonces, en esa oposición que nosotros vemos, que Marta le puso oposición. Primero la piedra, ahora la declaración de Marta. Creo que Marta no quería volver a ver a su hermano muerto, no quería recordar todo eso, quería borrar de su mente todo eso. Ella pensaba que ninguna solución podía llegar a existir. Necesitamos cambiar esa palabra que no trae bendición en nuestras vidas. Necesitamos cambiar esa palabra. Mira, para el Señor la piedra no es problema. Para el Señor la muerte no es problema. Para el Señor nuestras palabras no son problema. Para nosotros sí son problema. Esa declaración de Marta, ese tipo de oposición, es como la tristeza y el dolor. Cuando tú te sientes triste, te sientes con dolor, como que Dios no puede obrar en tu vida. Como que Dios no puede obrar en mi vida. Esa oposición es la depresión a veces que uno llega arrastrando. Por más que estamos en Cristo, a veces estamos deprimidos o angustiados por algo. Es el paso del tiempo con problemas que no solucionamos. Esa oposición puede ser el enfriamiento espiritual. Cuando llegamos a Cristo, amábamos al Señor, nos abrazamos del Señor, estábamos contentos, hablábamos siempre del Señor, pero con el tiempo como que hemos ido enfriando. Y todo eso tiene que ver con esta oposición. Esa oposición es el escuchar la negativa antes que escuchar a Dios. Escuchar palabras tristes y negativas antes que escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Es el mirar las luchas antes que las soluciones y que los problemas. Así como existe una orden dada por el Señor, existe oposición a esa orden. Sabemos que la oposición la coloca nuestro adversario, pero también sabemos que esa oposición a veces la colocamos nosotros mismos. A veces nosotros somos los culpables de oponernos frente a la orden que el Señor nos ha dado. Hoy necesitamos decir: Señor, yo me entrego con fe a ti y saco toda esa oposición para que realmente tú puedas obrar en mi vida. Necesitamos escuchar y obedecer el mandato que Jesús nos ha dado antes que poner oposición. Antes que oponernos a la palabra del Señor. Cuando nosotros nos oponemos a lo maravilloso que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Necesitamos comenzar a confiar antes que oponernos. En segundo lugar, nosotros encontramos la declaración de Jesús. En medio de esa situación donde Marta le dice esas palabras: que hiede ya, Señor. Está feo la situación, no movamos esa piedra, quedémonos así en esa situación como estamos. Cristo vino a cambiar ese panorama, vino a que pueda salir el muerto que estaba ahí adentro. Necesitamos cambiar esa situación. Entonces, ¿qué hace Jesús? Da una declaración. Versículo 40, Juan capítulo 11, verso 40, Jesús frente a Marta se para y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si nosotros escuchamos este texto, uno podría decir: pues ¿en qué momento Jesús lo dijo? Pues volviendo unos versículos hacia atrás, Jesús tuvo una conversación con Marta. Jesús se acercó a Marta y comenzaron a hablar. Jesús le dice: Marta, tu hermano va a resucitar. Pero mire, para que lo entendamos mejor, vamos a leerlo. Ahí en el mismo capítulo 11, versículos 21 al 27, dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan 11, versos 21 al 27 dice así:
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué nosotros podemos ver en este texto? Según Jesús, que había hablado con Marta, Marta ya estaba convencida y sabía de que Jesús podía hacer el milagro, pero Marta no estaba sabiendo que realmente el milagro iba a suceder. Conversaba Marta con Jesús y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el Mesías, yo soy el que doy vida, yo tengo ese poder. ¿Qué le dice Marta? Sí, yo sé que mi hermano va a resucitar. Allá en el día postrero, cuando todos resucitemos, Él va a resucitar y nos vamos a encontrar con Él. Sí, Señor, yo sé, yo he creído, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Creía todo eso, pero no creía que su hermano podía resucitar. No creía ni entendía el poder que tenía de parte del Señor en ese momento para que su hermano resucitara. A veces nosotros estamos creyendo de oídas. Sí, yo sé que Dios puede. Sí, yo sé que Dios lo va a hacer algún día. Sí, yo sé que voy a resucitar. Sí, yo sé que Él es mi Salvador. Pero no creemos ni entendemos el poder de Dios para transformar nuestra vida en este tiempo, en este momento. Ahora el Señor lo puede hacer. No fue a ser en el día postrero, puede ser hoy mismo para tu vida. Necesitamos creer, necesitamos sacar esa venda de nuestra vida. Jesús manifiesta y pone en evidencia el problema que existía ahí. Para Jesús no era un problema la piedra. Para Jesús no era un problema la muerte. Para Jesús no era un problema los 4 días que habían transcurrido. Ninguno de esos son problemas para el Señor. Sí son problemas para nuestra vida. Pero ahora para Jesús hay un pequeño y simple problema. ¿Y sabes cuál es? Nuestra falta de fe. El que nosotros no creamos que Él puede obrar el milagro. Ese es el problema, que no lo tiene Él, lo tenemos nosotros, porque nosotros somos los que nos creemos, nosotros somos los que dudamos, nosotros somos los que pareciera que hemos crecido y aún no hemos crecido nada, porque aún fallamos y fracasamos con nuestra pobre fe, podríamos decir. Para nosotros la piedra es un problema. Para nosotros el tiempo es un problema. Para nosotros la muerte es un problema. Pero para el Señor nada de eso es problema. Tenemos que comenzar a creer en Él. El problema real es que el Señor manifiesta. El problema real es el que Jesús manifiesta, que es la falta de fe, es la falta de confianza, es el no creer en que Dios va a hacer y que Él puede y que va a hacer la obra. No solo que Él puede, sino que Él va a hacer la obra en ti, en mi vida. Pero yo necesito creer que Él lo va a hacer. En ocasiones nosotros actuamos con nuestras propias fuerzas, actuamos con nuestro positivismo, actuamos creyendo que vamos a ir y vamos a vencer todo, y no actuamos en fe. Y lo que el Señor quiere es que actuemos en fe. No sirve de nada de que tú seas una persona tremendamente positiva, de que tengas mucha fuerza y mucha capacidad, si en tu vida no hay fe.
Necesitas tener fe. Yo necesito tener fe día a día, y no solamente esa fe que trae salvación a mi alma y que tengo esa seguridad de salvación en mí, sino esa fe que realmente puede traspasar los montes a la mar, esa fe que puede multiplicar panes y peces, esa fe que puede resucitar aún hasta los muertos. No es con nuestra fuerza, sino es con fe puesta en la fuerza que tiene el Señor. Necesitamos aprender a actuar en fe, esperar en los milagros del Señor, no actuar con nuestras fuerzas, porque todos los problemas que tú puedas resolver con tu fuerza te van a volver a tu vida, pero los problemas que tú resuelvas con fe en el Señor no vuelven más, porque el Señor tiene el control de todo eso. Entonces todo se supera. Tú que no puedes vencer el pecado, empieza a creer en el Señor y Él te da la fuerza para vencer el pecado, porque Él lo venció por ti en la cruz del Calvario. Tú que no puedes vencer el mal carácter, empieza a tener fe y a confiar en el Señor, porque Él venció tu mal carácter en la cruz del Calvario, muriendo y dando su vida por ti y por mí. Tú que no puedes vencer los vicios, empieza a creer y confiar en el Señor y deja a un lado todas tus fuerzas, porque esas no sirven, no alcanzan. Necesitamos las fuerzas del Señor para poder vencer. Comienza a creer en el Señor y Él te va a ayudar a vencer todo vicio, porque Él lo venció por ti en la cruz del Calvario. Él llevó todo en la cruz del Calvario y nos ha dado victoria por siempre y para siempre. Tú que no puedes vencer tus pensamientos a veces negativos y ellos te dominan, hoy empieza a creer y confiar en el Señor, porque Él venció por ti cada pensamiento negativo en la cruz del Calvario. Y Él trae paz y convicción y fe a tu vida. Tú que no puedes vencer los temores, los miedos y toda esa situación adversa, cree en el Señor Jesucristo, porque Él venció los temores, tus temores, mis temores, en la cruz del Calvario, por nosotros. Tú que no puedes vencer, hoy el Señor te está diciendo que si crees, verás la gloria de Dios. Que si crees, verás la gloria de Dios. Que si crees, verás la gloria de Dios. El creer, vamos a ver las cosas grandes del Señor. Las cosas grandes del Señor. Pero necesitamos empezar a creer y dejar de pelear con nuestras fuerzas, porque fracasamos. No podremos vencer jamás. Nuestra fuerza viene del Padre de la gloria. Él es el que tiene fuerza para ayudarte a vencer en cada situación, en cada adversidad. No es nuestra fuerza, son las de Él. En tercer lugar, nosotros encontramos que Jesús, ¿qué hace? Ora. Él eleva su oración al Señor. Versos 41 al 42 dice ahí la palabra del Señor: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él hizo una oración. No fue tremenda ni larga oración. ¿Qué dijo? ¿Qué? Agradeció. Dijo: Padre, gracias, porque siempre me escuchas. Dice que alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias, porque tú siempre me estás escuchando. ¿Sabes qué pasaba con Jesús y el Padre? Tenía una comunión tan íntima y tan grande. El Padre sabía lo que Jesús quería y Jesús sabía lo que el Padre deseaba para él. Entonces, en medio de esa comunión tan grande, simplemente Jesús tenía que dar una palabra de fe y todo iba a suceder. ¿Por qué lo hizo Jesús? Para los que estaban ahí creyeran. Creyeran no solamente en Él, sino que el Padre lo había enviado a Él.
Entonces, al creer que el Padre lo había enviado a él, iban a creer que el milagro venía realmente de los cielos. Y no era algo de la casualidad, algo que simplemente sucedía ahí. Y todos comenzaron a creer. ¿Por qué? Porque Jesús tenía intimidad con el Padre. Entonces, lo que él decía, el Padre actuaba siempre a favor de él. No fue una oración larga, ya que cuando tú tienes tiempo de comunión con el Señor, lo cual lo haces en tu cuarto secreto, el Señor responde cuando tú estás en medio del público. Jesús usó más bien palabras para agradecer. Y en cuarto lugar, ¿qué nosotros encontramos? La declaración de fe más tremenda que podamos encontrar en este texto. Dice que fue Jesús frente al sepulcro, ahí en el verso 43, y dijo así: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y gloria a Dios por esto. El milagro sucedió. Pero ¿qué hubo antes de ese milagro? Una palabra de fe. Jesús puso ganas, puso fe, puso autoridad, puso expresión. Es una palabra de fe, es una palabra que iba a producir vida. Una palabra de fe produce vida. Una palabra de fe levanta a los muertos. Necesitamos tener palabra de fe y vamos a producir vida. Y vidas van a ser transformadas y cambiadas por la unción y el poder del Espíritu Santo, pero necesitamos creer nosotros esa palabra. Si tú aprendes y yo aprendo a tener esa palabra de fe, no palabra negativa, no palabra sucia, no palabra inmunda, sino palabras que glorifiquen al Padre, al que está sentado por la eternidad, a aquel a cual damos gloria y honra. Palabra de fe. Si tú das una palabra de fe, realmente los muertos van a resucitar. Alrededor nuestro hay veces que hay montones de muertos, muertos espirituales, muertos en los vicios, muertos en el pecado, muertos en maldad. Y tú tienes palabra de fe. Tú puedes decir: levántate, levántate y anda. O tú puedes decirle: ven fuera, sal de ese sepulcro, de ese lugar de muertos y comienza a vivir. Comienza a gustar y a gozar de lo que el Señor tiene para tu vida. Oramos al Padre. Padre, gracias por este momento, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes poder ayer, hoy, por los siglos. Y tú, Señor, puedes y levantas aún a los muertos en este tiempo. Señor, en esta hora rogamos para que esta palabra, Señor, sea de fortaleza a nuestra vida, sea de aliento a nuestra vida, y sea para que realmente nosotros sepamos confrontarlo con la realidad que estamos viviendo y que podamos enfrentar y superar todo, no por nosotros mismos. Pondremos nuestra voluntad, pero por sobre todas las cosas pondremos nuestra fe en ti, y sabemos que tú vas a hacer la obra en mi vida, en mi familia, en mis hermanos, en mis amigos, en mis conocidos, en mis vecinos, en todos y cada uno de aquellos, porque tú tienes poder y nuestra fe está puesta en ti. A ti sea toda gloria, toda honra y alabanza, por siempre y para siempre, oh Rey. Amén y amén. Gracias al Señor. Demos gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra, por este momento. Yo sé que el Señor va a bendecir también su vida grandemente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recibe esta palabra, tómela, que es para su vida, y usted va a prosperar en el Señor. Dios le bendiga grandemente.